En la iglesia de San Jerónimo el Real. En el corazón de Madrid. El novio pronunció un no rotundo ante el altar, dejando a la novia petrificada y a los invitados en un silencio sepulcral. El escándalo estalló como una bomba cuando reveló su amor por otro hombre. Su mejor amigo de la infancia. Presente en la primera fila. La familia del novio. Una dinastía conservadora de empresarios. Vio su reputación hecha trizas en cuestión de segundos, mientras el mundo que conocían se desmoronaba. Javier López, el novio en cuestión, sentía el peso de cientos de ojos clavados en él. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la liberación que acababa de desatar. Había planeado ese momento durante meses, pero nada lo preparó para la oleada de emociones que lo invadió. Su novia, Elena, lo miró con una mezcla de incredulidad y dolor. Sus ojos llenos de lágrimas que corrían por su rostro perfectamente maquillado. Javier. ¿Qué estás haciendo?, susurró ella. Pero su voz se perdió en el murmullo creciente de la multitud. Miguel Ruiz. El hombre por quien Javier lo había arriesgado todo. Se levantó de su asiento en la primera fila. Su rostro, habitualmente sereno, ahora reflejaba una tormenta interna. Él y Javier se conocían desde niños. En las calles empedradas de Toledo, donde crecieron jugando al fútbol y compartiendo sueños. Pero lo que empezó como una amistad profunda se transformó en algo más durante la universidad en Madrid. Miguel, con su personalidad reservada y su trabajo como profesor de historia, siempre había sido el ancla de Javier en un mar de expectativas familiares. Ahora, ese ancla se convertía en el centro de un huracán. La familia de Javier, los López, era un pilar de la sociedad madrileña. Su padre, don Antonio López, un magnate de la construcción, había construido un imperio desde cero, casado con la tradición católica y los valores conservadores. Para él, el matrimonio de Javier con Elena, hija de otro empresario influyente, era más que una unión, era una alianza estratégica que aseguraría el futuro de la empresa familiar. Pero Javier, a sus 25 años, había vivido una doble vida durante años, ocultando su orientación sexual bajo una máscara de normalidad. Cada cena familiar, cada evento social, era una prueba de fuego donde debía fingir interés en mujeres y hablar de futuros hijos. Miguel, por su parte, provenía de un fondo más humilde. Hijo de un obrero y una maestra en un barrio obrero de Madrid, había luchado por su educación y su independencia. A los 28 años, ya había aceptado su identidad gay. Pero en silencio, sin alardear, porque sabía que en España, a pesar de los avances legales como el matrimonio igualitario desde 2005, las actitudes sociales variaban drásticamente según el círculo. En su familia, el tema era tabú, su madre lo sospechaba, pero nunca lo mencionaba, prefiriendo ignorarlo para mantener la paz. Miguel había intentado disuadir a Javier de esa boda falsa, pero el miedo de Javier a decepcionar a su padre lo había mantenido en el camino equivocado. El caos en la iglesia no tardó en escalar. Don Antonio se acercó al altar con pasos furiosos, su rostro enrojecido por la ira. «Hijo, ¿qué demonios has hecho?», gritó, agarrando a Javier por el brazo. Los invitados, una mezcla de familiares, amigos y socios de negocios, comenzaron a susurrar y a grabar con sus teléfonos. Elena,
Destrozada, se derrumbó en los brazos de su madre, quien la sacó de la iglesia entre sollozos. Javier miró a su padre directamente a los ojos. Papá. No puedo vivir una mentira más. Amo a Miguel. Y lo he hecho durante años. Don Antonio lo soltó como si quemara. Eres una vergüenza para esta familia. Sal de aquí antes de que te mate con mis propias manos. Las palabras resonaron en la iglesia. Y Javier sintió un puñal en el pecho. Sabía que esto vendría. Pero oírlo de su padre. El hombre que lo había criado con mano dura pero con amor aparente. Era devastador. Miguel se acercó, poniendo una mano en el hombro de Javier. Vámonos, murmuró. Y juntos salieron por una puerta lateral, dejando atrás un mar de juzgadores. En el coche, camino a un apartamento en el centro de Madrid que Miguel alquilaba. El silencio era ensordecedor. Javier rompió el hielo. ¿Crees que hice lo correcto? Miguel suspiró, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Lo hiciste por nosotros. Pero el precio será alto. Tu familia no te perdonará fácilmente. Javier asintió, sabiendo que tenía razón. Esa noche, mientras yacían en la cama, no hubo celebración. Solo una conversación profunda sobre el futuro. Javier había perdido su herencia, su trabajo en la empresa familiar y posiblemente su relación con sus padres. Pero por primera vez, se sentía libre. Al día siguiente, los periódicos locales explotaron con la noticia. Escándalo en boda de alto standing, novio confiesa amor gay en el altar. Las redes sociales ardían con opiniones divididas, algunos aplaudían la valentía. Otros condenaban la traición a Elena y a las tradiciones. Don Antonio, en una conferencia de prensa improvisada, desheredó públicamente a Javier, declarando que no toleraría tal desviación en su linaje. La madre de Javier, Doña María, una mujer devota y sumisa, lloraba en privado, dividida entre su amor maternal y su lealtad al marido. Miguel, meanwhile, enfrentaba sus propios demonios. Su escuela, un colegio católico privado, comenzó a recibir quejas de padres conservadores que sabían de su involucramiento. El director lo llamó a una reunión. Miguel, esto es delicado. No queremos problemas. Pero tu vida personal ahora es pública. Miguel defendió su posición. Mi vida privada no afecta a mi enseñanza. Pero sabía que el estigma lo perseguiría. En España, la aceptación LGBTQI era legal. Pero en círculos conservadores, como el de la educación religiosa, persistían prejuicios profundos. Javier, sin empleo, se mudó temporalmente con Miguel. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Recibió mensajes de apoyo de amigos liberales, pero también amenazas anónimas en redes. Elena, en un acto de madurez inesperada, le envió un mensaje: me duele. Pero entiendo que no podías seguir fingiendo. Ojalá me lo hubieras dicho antes. Javier se sintió culpable, había usado a Elena como escudo contra su verdad. Y ahora ella pagaba el precio de la humillación pública. La tensión familiar escaló cuando don Antonio cortó todo contacto. Javier intentó llamar a su madre, pero ella colgaba, temerosa de la ira de su esposo. En una noche de insomnio, Javier confesó a Miguel: a veces dudo si valió la pena. Perdí todo por amor. Miguel lo abrazó:
el amor verdadero siempre cuesta. Pero es lo que nos hace humanos. Así terminó el primer capítulo de su nueva vida. Lleno de incertidumbre pero también de esperanza genuina. Los meses siguientes fueron un torbellino de ajustes para Javier y Miguel. Javier encontró un trabajo temporal como barista en un café de Malasaña, el barrio bohemio de Madrid, donde la diversidad era celebrada. Allí, rodeado de artistas y activistas, comenzó a reconstruir su identidad. Pero cada vez que veía a una familia feliz en la calle, el remordimiento lo asaltaba. Podría haberlo manejado mejor, pensaba, recordando el rostro destrozado de Elena. Miguel, por su lado, resistía la presión en su escuela. Los rumores se extendieron, y algunos colegas lo miraban con desconfianza, susurrando sobre influencias inapropiadas en los alumnos. Una tarde, Miguel recibió una llamada de su madre. Rosa. Hijo. ¿Es verdad lo que dicen los periódicos? ¿Estás con ese chico? Javier. Su voz temblaba, mezclando preocupación y decepción. Miguel. Sentado en el sofá de su apartamento. Respiró hondo. Sí. Mamá. Lo amo. Hubo un silencio largo. Rosa. Una mujer de 60 años criada en la España franquista. Luchaba con sus creencias. La Iglesia dice que es pecado. ¿Qué dirá la familia? Miguel respondió con calma, la Iglesia también predica el amor. Esto es quien soy. Rosa colgó. Pero no sin antes decir, te quiero. Pero necesito tiempo. Javier. Al enterarse, sintió una punzada de culpa. Estoy arrastrándote a esto, le dijo a Miguel esa noche, mientras cenaban paella casera. Miguel negó con la cabeza, no me arrastras, elegí estar contigo. Pero internamente, Miguel dudaba. Su carrera pendía de un hilo, y el miedo a perder su pasión por la enseñanza lo corroía. En España, aunque el matrimonio gay era legal, la discriminación sutil persistía en instituciones tradicionales. Miguel asistió a una reunión con el director, donde le sugirieron discreción para evitar escándalos. No pido discreción, pido respeto, replicó Miguel. Pero salió sintiéndose vulnerable. La familia de Javier no cejaba. Don Antonio, en un intento de salvar a su hijo, envió a un primo lejano, Carlos, para hablar con él. Carlos, un hombre de 40 años devoto y homofóbico, se reunió con Javier en un parque. Tu padre te ofrece volver si dejas esa vida pecaminosa. Ve a terapia. Cásate con una mujer decente. Javier lo miró fijamente, no es una elección. Carlos. Es quien soy. La discusión escaló a gritos, atrayendo miradas de transeúntes. Carlos se fue furioso, reportando a don Antonio que Javier estaba perdido. Esa noche, Javier y Miguel tuvieron su primera gran pelea. Javier, frustrado por el rechazo familiar, acusó a Miguel de no entender su dolor. Tú tienes a tu madre, yo no tengo nada. Miguel, herido, respondió, yo también sufro. Podría perder mi trabajo por ti. Las palabras colgaban en el aire como veneno. Se reconciliaron al amanecer. Pero la grieta estaba allí. Un recordatorio de que el amor no era inmune a la presión externa. Semanas después,
Un giro inesperado, Elena contactó a Javier. Quería Cloucher. Se reunieron en una cafetería en Gran Vía. Elena, ahora con el cabello más corto y una expresión determinada, dijo, me usaste como tapadera. Eso duele. Pero entiendo tu miedo. Javier se disculpó profusamente, fui cobarde. Te merecías la verdad. Elena reveló que ella también había cuestionado su sexualidad en el pasado. Pero lo reprimió por presiones similares. Tal vez tu valentía me inspire, admitió. Salieron como amigos. Un bálsamo para el alma de Javier. Pero la paz duró poco. Don Antonio, enterado de la reunión, interpretó mal y acusó a Javier de manipular a Elena para vengarse. En una llamada furiosa, gritó, estás destruyendo todo lo que construí. Javier, con voz temblorosa, respondió, papá. Solo quiero ser yo. Don Antonio colgó. Pero no antes de amenazar con acciones legales para proteger la empresa. Javier se derrumbó. Y Miguel lo consoló. Pero internamente se preguntaba si su relación sobreviviría a tanta adversidad. Miguel enfrentó su propia crisis cuando un grupo de padres presentó una queja formal en la escuela. No queremos que un homosexual enseñe a nuestros hijos, decían. El director, presionado, le dio un ultimátum, mantén perfil bajo o renuncia. Miguel, indignado, consideró demandar por discriminación. Pero sabía que en España, aunque las leyes protegían, los procesos eran largos y costosos. Consultó a un abogado amigo, quien aconsejó, lucha. Pero prepárate para el backlash. Miguel decidió resistir, uniéndose a un grupo de apoyo LGBTQI en Madrid, donde conoció historias similares que lo fortalecieron. Javier, motivado por Miguel, comenzó a voluntariar en una ONG para jóvenes queer. Allí, ayudaba a adolescentes con conflictos similares, canalizando su dolor en algo positivo. Una noche, compartió su historia en una reunión, perdí mi familia, pero gané mi libertad. Las lágrimas fluyeron, pero también la empatía. Miguel lo vio orgulloso, pero preocupado por la exposición. La tensión culminó en una cena familiar sorpresa que Rosa organizó para Miguel. Invitó a Javier, en un gesto de reconciliación tentativa. Rosa, con manos temblorosas, sirvió tortilla española. No lo entiendo del todo, pero eres mi hijo. Javier sintió calidez por primera vez en meses. Pero cuando mencionaron a don Antonio, el ambiente se enfrió. Rosa aconsejó, dale tiempo, los padres cambiamos. Miguel abrazó a su madre, agradecido, pero sabiendo que para Javier el camino era más largo. Al final de este periodo, Javier y Miguel se unieron más, pero las cicatrices se profundizaban. El amor requería sacrificios diarios, y cada decisión pesaba como una piedra. El conflicto escaló cuando don Antonio, en un acto de desesperación, contrató a un detective privado para investigar a Miguel. Quería pruebas de que Miguel había corrompido a su hijo. El detective, un hombre astuto de Barcelona, siguió a la pareja durante semanas, capturando fotos inocentes que don Antonio distorsionó en su mente como evidencia de depravación. Una mañana, Javier recibió un sobre anónimo con esas fotos y una nota, termina esto o lo perderás todo. Reconoció la letra de su padre. Furioso,
Javier confrontó a don Antonio en la mansión familiar en las afueras de Madrid. Esto es acoso. Papá. ¿Hasta dónde llegarás? Don Antonio. Sentado en su despacho rodeado de trofeos empresariales. Respondió con frialdad, hasta que regreses al camino correcto. Ese hombre te está destruyendo. Javier. Con lágrimas de rabia. Gritó, tú me estás destruyendo. ¿No ves que tú, amor, es control? Salió dando un portazo. Pero el daño estaba hecho. Doña María. Espiando desde la puerta. Finalmente intervino. Llamando a Javier esa noche, hijo. Tu padre está equivocado. Pero tiene miedo. Dame tiempo para hablar con él. Miguel. Al saberlo, sintió una oleada de ira. Tu padre cruza líneas. Debemos protegernos. Juntos. Consultaron a un abogado para una orden de alejamiento. El proceso fue agotador, revelando las profundidades de la homofobia internalizada en la familia López. Durante las audiencias, don Antonio testificó, solo quiero salvar a mi hijo de una vida equivocada. El juez, una mujer progresista, lo reprendió, señor López. La orientación sexual no es una elección ni un error. Ganaron la orden. Pero la victoria fue pírrica, la brecha familiar se amplió. En el trabajo de Miguel, la situación empeoró. El director, influenciado por don Antonio a través de conexiones empresariales, lo despidió bajo pretextos falsos. Reducción de personal. Dijeron. Pero Miguel sabía la verdad. Devastado. Se hundió en depresión. Todo lo que construí. Perdido por amar. Le confesó a Javier. Javier. Sintiéndose responsable. Lo apoyó, encontraremos algo mejor. Juntos. Miguel se inscribió en cursos en línea y buscó empleos en escuelas más inclusivas. Pero el estigma lo perseguía en entrevistas. Una traición inesperada vino de Carlos. El primo. En una reunión familiar secreta, Carlos filtró detalles privados de Javier a la prensa sensacionalista, exagerando para pintar a la pareja como escandalosos. Un tabloide publicó, el hijo gay del magnate, fiestas y excesos. Era falso. Pero el daño a su reputación fue inmenso. Javier y Miguel demandaron por difamación. Pero el proceso los agotó emocionalmente. En una noche de crisis, Miguel dudó, ¿vale la pena seguir luchando? Javier, con determinación, respondió, sí. Porque nos amamos. Elena reapareció, ofreciendo apoyo. Había empezado terapia y se unió a un grupo de aliados LGBTQI. Quiero ayudaros, dijo. Juntos, organizaron una campaña en redes para contrarrestar las mentiras, ganando simpatizantes. Pero don Antonio contraatacó, cortando fondos a la ONG donde Javier voluntariaba, usando su influencia. La directora de la ONG lo lamentó, no podemos arriesgar más. Javier se sintió traicionado por el sistema que supuestamente lo protegía. Miguel encontró un nuevo trabajo en una universidad pública en Sevilla. Pero implicaba mudarse. Es una oportunidad. Pero nos separaría, dijo. Javier, dividido, consideró, tal vez sea un respiro. Decidieron intentarlo a distancia. Pero la separación avivó inseguridades. En llamadas nocturnas, Miguel confesaba, te extraño. Pero aquí me siento libre.
Javier. Solo en Madrid. Luchaba con la soledad. Tentado por ofertas de reconciliación familiar si cambiaba. La alta atracción llegó en una visita sorpresa de doña María a Javier. Tu padre está enfermo, el estrés lo matará. Reveló. Javier. Conflictuado. Visitó el hospital. Don Antonio. Debilitado por un infarto menor. Lo miró, hijo. ¿Por qué me haces esto? Javier respondió, papá. No te hago nada, solo vivo mi vida. Por primera vez. Don Antonio lloró, tengo miedo de perderte. Fue un momento de vulnerabilidad. Pero no de cambio inmediato. Miguel regresó para apoyar a Javier. Y juntos enfrentaron a la familia en una cena tensa. Carlos. ¿Presente? Provocó, esto es contra natura. Miguel replicó, lo contra natura es odiar a tu propia sangre. La discusión escaló. Con don Antonio defendiendo tradiciones y Javier defendiendo su derecho a amar. Doña María me dio, basta. Somos familia. Pero las heridas eran profundas. Al final de esta fase, Javier y Miguel se unieron en una ceremonia civil simbólica. Solo con amigos cercanos. Afirmando su compromiso ante la adversidad. Sin embargo, el precio pagado, pérdidas laborales, familiares y emocionales, los dejó cuestionando cada paso. Con el tiempo, las aguas se calmaron. Pero las cicatrices permanecieron. Miguel se estableció en Sevilla, enseñando con pasión renovada en un entorno inclusivo. Javier, promovido en su café a gerente, encontró propósito en su voluntariado, expandiendo la ONG con donaciones anónimas. Visitaban mutuamente los fines de semana, fortaleciendo su vínculo a pesar de la distancia. Pero el fantasma de la familia López acechaba. Don Antonio. Recuperado. Envió cartas conciliatorias, ven a casa. Sin condiciones. Javier dudaba, ¿es genuino o manipulación? Una reunión familiar en Navidad fue el punto de inflexión. En la mansión, decorada con luces festivas, don Antonio abrazó a Javier, te extrañé. Hijo. Miguel fue invitado tentativamente. La cena fue tensa, Carlos evitó miradas. Pero doña María cocinó con amor. Don Antonio admitió, fui ciego por mis prejuicios. La iglesia me enseñó una cosa. Pero la vida otra. No fue una disculpa completa. Pero un paso. Javier lloró, papá. Solo quiero aceptación. Miguel. Observador. Sintió alivio mezclado con escepticismo. Cambiar toma tiempo. Le dijo a Javier después. Pero Carlos. En un acto de traición final. Filtró la reconciliación a la prensa. Torciéndola como el magnate se rinde al lobby gay. El backlash renovado hirió a don Antonio, quien culpó a Carlos y lo excluyó. Basta de odio en esta casa, declaró. Javier vio un cambio real. Elena, ahora en una relación saludable, asistió a la boda civil oficial de Javier y Miguel en Madrid. Felicidades, dijo, cerrando el círculo. La ceremonia, simple y emotiva, simbolizó su victoria sobre la adversidad. Amigos de la ONG y Rosa aplaudieron, mientras don Antonio y doña María observaban desde la distancia. Un gesto hacia la reconciliación. Pero no todo fue feliz. Miguel perdió contactos profesionales por el escándalo inicial.
Y Javier lidiaba con ansiedad crónica. Reflexionaban, el amor nos costó caro. Pero nos hizo más fuertes. En una terapia conjunta. Exploraron daños internos. Aprendiendo que la aceptación externa empezaba por la interna. Años después. Con una vida estable. Javier escribió un libro sobre su experiencia. Inspirando a otros. Miguel. Ascendido a decano. Abogaba por políticas inclusivas. La familia López evolucionó, don Antonio donó a causas LGBTQI. Redimiéndose. Pero el viaje dejó lecciones, las decisiones tienen consecuencias irreversibles. Fue correcto que Javier revelara su verdad en el altar, sacrificando la estabilidad de muchos por su libertad personal. ¿O debió manejar su salida del closet de manera más privada y gradual para minimizar el daño colateral?